En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, leemos que Jesús se les aparece a Cleofás y a sus amigos en el camino de Emaús. Jesús mismo les dice lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaban de él y que los hechos que pasaban en ese tiempo tenían que cumplirse. Esta declaración de Jesús fue el comienzo de una de las más amplias explicaciones e interpretaciones de lo que las Escrituras decían sobre Cristo. En esta serie de videos sobre Cristo en el Antiguo Testamento, haremos un recorrido por la Biblia, comenzando desde Génesis, descubriendo lo que el comentarista bíblico Matthew Henry llamara el hilo de oro de la gracia del Evangelio, porque hay un hilo conductor que recorre todo el Antiguo Testamento, manifestando la gloria de Jesucristo como eje y núcleo del plan divino de salvación. Llegamos al libro de Levítico para encontrar el hilo de oro de la gracia del Evangelio, como lo llamaba el comentarista Matthew Henry. En esta oportunidad empezaremos leyendo el capítulo 1, versículos 5 al 9 del libro de Levítico. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En el libro de Levítico encontramos muchas clases de sacrificios y ofrendas como tipos de Cristo. Estos sacrificios hablaban de que el ser humano es pecador y que solo podía salvarse por medio de la muerte de un sustituto. El día más importante del año en Israel era el día de la expiación, conocido como el Yom Kippur. Se trataba de un ritual sagrado en el que se abordaba el problema principal de Israel, como era la rotura relacional entre Dios y su pueblo. El libro de Levítico, capítulo 16, explica en detalle en qué consistía. En ese día, el sacerdote tomaba 2 machos cabríos, ponía sus manos sobre ellos y confesaba todos los pecados de Israel. El propósito era que el primer macho cabrío, el cual se sacrificaba, hiciera expiación por los pecados que se ponían en él, y por lo tanto era un medio para expiar y propiciar los pecados de Israel. Mientras que el otro macho cabrío, que era enviado lejos al desierto, mostraba los efectos de esta expiación, es decir, que el pecado se había perdonado y olvidado. Este ritual era solamente una sombra de la realidad que iba a venir. Señalaban al que había de venir y aquel quien con su muerte proporcionaría una ofrenda perfecta por el pecado, quien se convertiría en el macho cabrío expiatorio perfecto que quita el pecado del mundo. Este y todos los sacrificios señalan y anticipan el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo es ofrecido una sola vez y para siempre. Nunca se repite como ocurría en el sacrificio de aquellos animales. La misa papal, en el que se resacrifica a Cristo continuamente, es un mal reflejo de aquellos sacrificios judíos, por mucho que se refieran al mismo como incruento, es decir, que no implica derramamiento de sangre o que se realiza sin violencia. El sacrificio de los animales solo podía señalar al futuro sacrificio perfecto por el pecado. Tampoco podían hacer perfecta a ninguna persona delante de los ojos de Dios. Todo sacrificio era un recordatorio constante de los pecados del pueblo. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 10, 4 y 14. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sin embargo, y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. En el libro de Levítico, también es importante la figura del sacerdote. Este representaba al pueblo delante de Dios. Sin embargo, el sacerdote de Israel solo podría apuntar a un sacerdote mayor, que sería a la vez el gran sumo sacerdote y el sacrificio perfecto que él ofrecería a Dios. Hebreos capítulo 10 enfatiza el único sacrificio de Cristo suficiente para expiar el pecado.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo vino y pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad. Cada creyente está cubierto por medio de su sacrificio. Ahora, los sacrificios de animales ya no son necesarios, porque todos los sacrificios se cumplieron en Cristo. Por lo tanto, solo un sumo sacerdote es realmente necesario, y Cristo es el sumo sacerdote. Él mismo consumó su obra sacrificial y por lo tanto ya pudo sentarse en el santuario celestial. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Toma tiempo para meditar cómo la obra de Cristo es tipificado en este libro en muchas ocasiones. Si has encontrado más referencias a la obra de Cristo en este libro, compártelas con nosotros. Gracias por llegar hasta aquí y esperamos que continúes mirando esta serie de videos de Cristo en el Antiguo Testamento. Que el Señor te bendiga.